Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traemos una receta exquisita, fácil de preparar y muy nutritiva. El salmorejo, como ya sabéis, es un plato típico cordobés. Se elabora a partir de tomate, ajo, aceite de oliva, pan y sal. Ya os comento que en nuestra receta de hoy vamos a utilizar pan rallado. Al final del vídeo no olvidéis en suscribiros y dejar vuestros comentarios de lo que os ha parecido la receta o si habéis probado hacerla, pues qué tal os ha salido y por supuesto pues cualquier pregunta que tengáis estaré encantada de responderla. Muchas gracias y que aproveche. Y los ingredientes que vamos a utilizar son tomates. Cantidad de tomates, pues depende también del tamaño. Nosotros tenemos como 19, 20, pero veis, estos de aquí, por ejemplo, son muy pequeñitos. Entonces, no sé, unos 19, 20 tomates, ¿vale? 2 dientes de ajo, nos encanta el ajo, como ya sabéis, así que 2 dientes de ajo. Y una novedad, no vamos a utilizar pan de Viena, vamos a utilizar pan rallado, ¿vale? Vamos a hacerlo con pan rallado. Aceite de oliva, siempre, y sal. Pues nada, ¿comenzamos? Vale, entonces cortamos, ¿vale? Y ahora veis, mirad, tenemos que quitar el centro, ¿vale? El corazón lo quitamos. Quitamos el corazón, ¿veis? Y todo lo de dentro se limpia. Y esto, ¿vale? Que ya es la carne del tomate, siempre escurrimos un poco, ¿veis? Que quede así como el juguito. Se escurre y ahora tal cual a la Thermomix. Es una receta muy típica de verano y que es muy sana. Es muy sana, es rápida. Si tenéis, por ejemplo, pues no sé, también os pueden ayudar con los tomates. ¿Veis? Ya están casi todos los tomates pelados, escurridos. ¿Veis el caldito? Hemos batido, mirad, hemos batido antes en la Thermomix parte de los tomates. Entonces ya tenemos ahí el puré de tomate, porque si no se acumulaba todo y no cabía los tomates. Entonces lo que hacemos es pelamos, cortamos y los echamos a la Thermomix y batimos. Y luego hacemos la otra mitad. Y ya vamos con el último tomate. ¿Veis? Pues ya están todos los tomates. Ahora, 2 dientes de ajo. Bueno, en realidad es uno y digamos medio. Tampoco vamos a poner mucho, ¿vale? Lo cortamos así. Y tal cual vamos a introducir en la Thermomix. Ahora vamos a este vasito, por ejemplo, vamos a añadir el pan rallado que vamos a echar. Yo creo que un vaso de pan rallado. Que tampoco quede muy, que no sepa mucho, porque si echamos mucho pan rallado, luego sabe mucho a pan. Y lo que queremos es sobre todo que sepa tomate. Vamos a ir a la Thermomix ahora, ¿vale? Ahora vamos aquí a la Thermomix, ¿vale? Y batimos, en primer lugar, los tomates. Los tomates con el ajito. ¿Vale? Lo ponemos a velocidad. Batimos rápido. No hace falta batirlo ahora todo bien, ¿vale? Mirad, ¿veis? Esto solamente es el tomate y el ajo. Entonces ahora volvemos. Y ahora vamos a añadir el pan rallado.
Y vamos a añadir aceite de oliva también. Como un cuarto, un poquito más de un cuarto de aceite, no sé, más o menos. Bueno, una cosita así, tampoco mucho más. Esto lo podemos reservar luego para el final, para decorar. Y añadimos sal. Vamos a poner sal gorda. Una cosa así, por ejemplo. Y ahora vamos a la Thermomix, lo batimos todo ya junto. Y ahora os explico. Aquí a la hora de batir ya al final, lo que queremos es que el salmorejo quede quede espeso, quede cremoso, ¿vale? Vamos a comprobar. ¿Por qué digo lo de velocidad rápida para el salmorejo? Porque así el pan rallado, ¿vale? Se bate mejor. Mirad, ¿veis? Lo vamos a mover un poquito. Y volvemos a batir. Vamos a dejarlo, pues no sé, como 3 minutos a velocidad rápida y volvemos a mirar, ¿vale? Comprobamos luego. Cerramos y ahora velocidad rápida. Y unos 3 minutos. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Ups. Qué pinta, ¿eh? Vale, voy a probar un poquito a ver qué tal. Prueba. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué más le hace falta? I don't think it needs anything more. ¿Nada? ¿Está bien? Mira. La textura bien. 100% love. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar un poquito en la nevera, ¿vale? Para que se enfríe. Aquí ya tenemos nuestro salmorejo. Lo hemos hecho con aceite de oliva de Córdoba. ¿Vale? ¿Listo? Super listo. ¿Qué tal? Riquísimo. Best salmorejo ever. ¿El mejor salmorejo? ¿Vale? ¿Listo? ¿Está grabando? Ah. Bueno, pues... Ups. Ups. You can cut this part. Tomatoes, no. It's not right. Ay, enfoca. El salmorejo quede cremoso. Ups. Ups. Qué pinta, ¿eh? Super listo. Corta.